Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Ni Más Ni Menos, un programa de análisis, un programa de opinión en voz de las y los especialistas. Hoy vamos a platicar de las precampañas en el Estado de México, la precampaña 2023. Estamos prácticamente a 10 días de que concluyan las precampañas y para eso agradezco que me acompañen periodistas y especialistas en la materia. Agradezco a mi amiga Diana Mancilla, una periodista que no quiere una introducción. Diana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Rodrigo. Muchas gracias. Al doctor Igor Vivero. Doctor, eres un experto en materia electoral, en análisis, y vamos a apreciar mucho tus comentarios. Bienvenido. Gracias, Rodrigo. Y al teacher, a Ricardo Joya, gran periodista del Estado y además docente de la Universidad Autónoma del Estado. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto estar aquí en esta mesa. Gracias. Gracias. Pues vamos a entrarle al tema. Hemos visto una figura que a mí me parece muy interesante, las precandidaturas únicas. A mí me recuerda esa elección de López Portillo, que fue candidato único a la presidencia, ¿no? Creo que ni así se puede perder una candidatura. Entonces, pues, ¿qué sentimos los mexiquenses? ¿Qué sigue? Tenemos a dos precandidatas únicas que claramente, legalmente, de facto, van a ser candidatas a gobernadoras al Estado de México, Diana. Bueno, yo creo que se convierte en una elección histórica, Rodrigo. O sea, ¿por qué histórica? Porque evidentemente va a gobernarnos una mujer en el Estado de México. Y eso ya es histórico. De entrada, yo creo que eso es lo que podemos resaltar más de esta elección. Evidentemente, podemos de alguna manera cuestionar la democracia interna de los partidos, pero bueno, ellos juegan sus cartas finalmente y saben que de alguna manera si hacen algún proceso interno donde participen más, puede haber rupturas. Incluso vimos en el PRI algún tipo de diferencias que lograron de alguna manera salvarse. Y bueno, pues ahí tenemos ya a la precandidata Alejandra del Moral y del otro lado, bueno, pues ya teníamos, todo mundo teníamos claro que iba a ser Delfina Gómez Álvarez, ¿no? Por segunda ocasión. Así es. ¿Hay alguna manera, doctor, de que no sean candidatas? Bueno, todavía falta el registro formal. Lo que está marcando esta etapa es que lo que menciona Diana, decidieron. Si me permiten, yo quisiera nada más poner el tema de las precandidaturas, de dónde sale en la legislación mexicana. Antes del año 2000, no sé si recuerden a un ferviente gobernador de Guanajuato, 1997 estamos hablando, que después de la elección levantó la mano y dijo: yo quiero ser presidente de México, y empezó a recorrer al país. La legislación no permitía en ese momento normar el tema de las precandidaturas. Como menciona Rodrigo, son procesos de competencia interna de los partidos. Ahora, cada partido político tiene el mecanismo para saber qué es lo mejor para su organización. Y lo que dice Diana es importante porque en una interna de un partido político, no nada más en México, en cualquier parte del mundo, si la interna sale mal, no puedes tener dos adversarios en la campaña constitucional y uno que sea de casa. Paradójicamente, este proceso que vivimos en el Estado de México, hubo más competencia de aspirantes antes del inicio de las precandidaturas. No sé si recuerdan de varios partidos políticos que expresaban liderazgos, diputados, senadores que decían: yo quiero entrar a un proceso interno. Las dirigencias en su momento decidieron no queremos un proceso interno, cierran este proceso y dan precandidaturas únicas. La legislación es complicada de ir adecuándola a las realidades políticas, pero da un marco importante. Creo que esta etapa de precandidaturas, tanto a las dos aspirantes que están, les permite ir hacia la militancia, que si quieren después comentamos si están yendo o no están yendo a esta parte. Pero no creo que cierren el proceso de competencia interna. Todos los partidos viven en constante competencia, ya sean las dirigencias, ya sean las candidaturas, y más en un proceso que bien señala Diana, pues histórico en el sentido de lo que estamos viviendo en el Estado de México, llama mucho más este tema que bien menciona, decir, bueno, si era para que compitieran, pues no están compitiendo, siguen compitiendo en esta parte. Cuando llegue el momento de los registros, pues ya se verá esta parte de definición. En política no hay nada definido. Claro. ¿No? Se gana en la cancha. Se gana, exactamente, se gana en la cancha, e inclusive las candidaturas, yo vería muy poco probable, lo que dices, que no fueran
las precandidaturas, muy poco probable. ¿Por qué? Porque hicieron un proceso de competencia, de ir cerrando filas, de intercambios políticos, y que al final de cuentas lo que presentan en los convenios de candidatura común y de coalición, pues son sus acuerdos políticos que pusieron sobre la mesa y por ahí van a ir. Pues es un poco confuso para los ciudadanos, las ciudadanas, cuando ven una campaña política, por más que le pongan en letra chiquitita precandidata y abajo gobernadora muy grande, que las dos lo están haciendo, pero sí va a ser ella candidata o no va a ser, o puede haber un caballo atrás que no estoy viendo. O sea, ya tenemos de facto que tenemos a dos candidatas. A Delfina por un lado y a Alejandra del Moral por el otro. Y faltará lo que diga Movimiento Ciudadano. Bueno, claro, otro partido, Faltará, ¿no? Movimiento Ciudadano. faltará lo que, porque en este momento comentó que no iba a utilizar la precampaña Sí, claro. de esta parte, ¿no? Entonces, es una etapa la de precampañas, va a ser otra etapa la de intercampañas y va a ser el cierre, las campañas. Y Ricardo, ¿les juega a favor ser precandidatas únicas en el posicionamiento político electoral del Estado? ¿O empiezan el desgaste desde antes? Porque después viene la cerrazón legal de acabó la precandidatura y hasta dentro de 2 meses ya eres candidato o candidata. A mí me parece que el modelo de comunicación política que se ha perfilado para el tema de los procesos electorales, cuando te enfrentas a un escenario como este, pues en realidad es ficción, ¿no? O sea, ahorita la precampaña se supone que está solamente dirigida a la militancia y a simpatizantes, pero estamos recibiendo permanentemente como ciudadanía información todos los días sobre lo que van haciendo. A mí me parece sano, yo creo que es mejor que se conozca, pero la denominación jurídica es lo que eventualmente pudiera generar cierta confusión. A mí me parece que lo más sano sería pues, regresar como en algún momento, ¿no? Nos tocaban, que eran, bueno, quizá no regresar a ese modelo, pero eran campañas larguísimas. Diana lo recordará cuando cubríamos 3 meses. la del 93, fueron 4 meses de campaña y era un proceso bastante desgastante. Yo creo, como bien lo dices, que aun cuando traiga la leyenda de precandidata única, dirigido solo a la militancia, ya están en un proceso de desgaste. Claro. Ya están entrando al jaloneo, ya está empezando a surgir la información falsa, la información malintencionada que tiene como objetivo pues, reducirle el posicionamiento al oponente. Y en ese sentido yo considero que este proceso de precampaña tendría incluso que afinarse en términos jurídicos. O sea, a ver, el partido político ya definió que es solo una, ok, pues entonces ampliamos esta etapa, das incluso un poco más de flexibilidad. Yo, por ejemplo, ahora que veo los contenidos, percibo como que están en camisa de fuerza las precandidatas porque no pueden llamar al voto, porque no pueden hacer propuestas, porque no tienen la posibilidad de solicitar esos apoyos, y eso en términos de valoración como ciudadanía creo que te limita. Yo creo que sería muy sano el que estuvieran en este tipo de espacios para conocer su perspectiva, el que pudieran empezar a hablar de cuáles son los problemas esenciales que hay que resolver, que pudieran empezar a posicionar su manera de ver las cosas, de cómo van a resolver. Por ejemplo, ahorita un tema que me parece muy interesante, además de lo que señalaba Diana, en el sentido histórico, de que por primera ocasión yo sí antepondría, podría haber una mujer gobernadora. Creo que sería muy enriquecedor también averiguar con qué equipos quieren integrarse y sobre todo ahora que tenemos un convenio donde ya incluso hay distribución de posiciones si es que llegan a gobierno, ¿no? Veía la información del dirigente del PAN donde decía 65% de las posiciones de gobierno va a tenerlas el PRI, 25% va a tenerlas el PAN, 8% el PRD y 4% Nueva Alianza en el Estado de México. Pues aquí la pregunta es, ¿y qué posiciones son? Sí, ¿cuáles? ¿No? ¿Cuál le vas a dejar? No es lo mismo Chona le vas que a dejar, Juana. exacto, no es lo mismo finanzas que seguridad, o no es lo mismo general de gobierno que alguna otra, porque a lo mejor en términos generales hablan de posiciones desde dirección general, que es la facultad del gobernador, ¿no? Designar direcciones generales hacia arriba, ¿no? Bueno, hasta donde yo recuerdo era de dirección general, creo que hasta de dirección se puede designar, y ahí es donde viene el cómo vas a resolver. Para mí sí me parece importante no solamente tener el nombre, tener la imagen, sino saber cómo lo van a resolver, porque el tema
pues yo sigo escuchando francamente lo mismo que escuchábamos en el 93 y los mismos problemas y la seguridad y el transporte y las cuestiones de agua y la urbanización. Es lo mismo que se ha venido escuchando. Aquí me parece que lo esencial va a ser el cómo lo vas a hacer. Totalmente de acuerdo. Lo que sí esa es otra, la figura de los gobiernos de coalición es otra cosa que le da otro toque histórico. Bueno, sí, a esta pero elección, si ¿no? gana el PRI. Vamos No, a un corte y regresamos a platicar de ¿Ya se gobiernos fue de tan coalición, que es importantísimo este tema. Regresamos a platicar de las precampañas en el Estado de México, ni más ni menos. El IEM tiene proyectado instalar alrededor de 20.382 casillas. Lo anterior implicará la producción e impresión de más de 13 millones de boletas electorales, más de 42.000 actas de jornada electoral y de escrutinio, y cómputo de casillas respectivamente, más de 5.000 actas de electores en tránsito para casillas especiales, más de 21.169 constancias de clausura de casilla y recibo de copia legible e igual número de formatos para el registro de personas con discapacidad, 8.715 plantillas braille con instructivo, entre otros muchos documentos. El total de documentos y materiales para las próximas elecciones suman casi 14 millones, entre boletas, actas, constancias, cuadernillos, bolsas y carteles. Estamos de vuelta, ni más ni menos, platicando de las precampañas 2023 en el Estado de México, y salió un tema a la mesa natural, obvio, que son los gobiernos de coalición, que no lo hemos acabado de entender porque es nuevo en el país. El Estado de México está innovando en esto, y para recordarle a nuestra audiencia, las candidaturas comunes o incluso las alianzas electorales ya tienen muchos años. Yo me acuerdo de Vicente Fox, que era el verde ecologista con el PAN, ¿no? Que hace mucho tiempo no están juntos. Sí. Pero esto es otra cosa. Esto es vamos a gobernar juntos. Vamos a generar políticas públicas conjunto, y va a haber funcionarios panistas, perredistas, nuevoaliancistas, priistas de un lado, y del otro lado de Morena, del verde ecologista y del PT. Pero no porque me caes bien y eres un buen funcionario público y estás bien evaluado y te nombro para que funjas en tu gobierno, sino porque porque te llevamos juntos al gobierno. Porque es una cuota, ¿no? Una cuota de partido. Híjole, yo creo que primero, lo que decía hace rato, es histórico. Ya comenzamos con una nueva forma para gobernar. No solo aplicaría con el PRI, tendría que aplicar también, si no estoy mal, con Morena, en caso de que ganara, y con sus aliados, porque se votó en la Cámara de Diputados. Y de hecho, el Verde Ecologista y el PT votaron a favor de ese gobierno de coalición. Quien mete se me fue la palabra, de anticonstitucionalidad fue Morena, en la Suprema Corte de Justicia. ¿Y la perdió? Y la perdió. Claro. Entonces, ya va por ley. O sea, ya hay un antecedente legal que ya tendría que estarse aplicando. Aquí el tema es que los partidos tendrían que mandar a sus mejores perfiles. O sea, precisamente para lo que platicábamos, o sea, que no haya esas diferencias. O sea, perfiles preparados, perfiles con experiencia para cada uno de los puestos que se van a dar. Y blindados, ¿no? Claro, pero aquí es no me vayas a fallar. Pero el tema es que ya se comenzó, ya se va a comenzar a gobernar entre varios partidos, y bueno, pues se tiene que aprender, ¿no? Se tiene que ir aprendiendo para que esto funcione. Sí, o sea, si yo soy parte de un partido político o simpatizante de un partido político en el Estado, incluso uno chico, y voto por esa alianza, tengo en teoría la certeza de que el partido que me representa va a tener una función de gobierno. El primer paso está dado. El primer paso está dado, de acuerdo. Sí. El gobierno de coalición, lo platicamos antes de regresar al aire, opera mejor en los sistemas parlamentarios. Cuando el partido mayoritario no tiene la capacidad de hacer gobierno, con estas alianzas puede formar este gobierno
y en el caso que haya un desacuerdo entre los partidos que lo integran, se puede disolver el gobierno y llamar a elecciones, ¿no? En un sistema presidencial, el gobierno de coalición, el incentivo principal no era el central. ¿Por qué? Porque el partido se lo lleva todo. La fuerza política es quien gana. Claro. Sin segunda vuelta o con segunda vuelta, pues se lleva todo el gobierno. En este caso que se introduce esta figura, quizás valdría la pena ver el modelo brasileño que operó con Cardoso, Lula y recientemente yo creo que con Bolsonaro se paró. Pero ahí el sistema le llaman los académicos, las académicas, semipresidencial o semiparlamentario. ¿En qué sentido? Es un sistema presidencial, pero está tan fragmentado el sistema de partidos que requieren para poder hacer gobierno estas alianzas y electorales y después de gobierno para que mantenga el gobierno. De hecho, uno de los problemas que tuvo Dilma fue esta fractura dentro de su coalición. Ya no había estos apoyos. Entonces, no solamente para el Ejecutivo tiene que ser un reparto de carteras, que es válido. Recuerden que en la época, en el 94, el presidente Zedillo nombró a un panista en la PGR, la Procuraduría General de la República, como un guiño, un acercamiento con esta fuerza política. Y en educación también, ¿no? ¿Perdón? En educación también. En educación... No era Fausto... Alzati, pero no era, bueno, no era, yo sabía que no era del PAN, así como tal, era Lozano fue el panista, Lozano, sí era que llegó. Panista. Pero a lo que voy es que... Fue Miguel Limón, ¿no? Miguel Limón, ¿no? Secretario Fue de Educación, después sí. que entró de Alzati. Así es. Pero esta parte de hacer un gobierno de coalición, lo que le da más riqueza es lo que decía Diana y lo que decías tú, pues que presenten los programas. O sea, ¿qué es lo que los va a unir? Independientemente que si es de un partido político o no es de un partido político. Ahora, ¿por qué llama tanto en este momento el debate? Porque históricamente algunos partidos eran antagónicos programáticamente. Dentro Sí, de la esta ideología coalición. era contraria. Sí, incluso claro. se crearon para ganarle al que estaba en turno. Exactamente. Entonces, no está mal. Es decir, los partidos tienen ideología, toman decisiones ideológicas, pero también toman decisiones pragmáticas. Claro. Y no siempre vas a tener el tema ideológico en la mesa y se va a privar, ¿no? Hay un tema pragmático. El tema pragmático ahorita es que tenemos en México, después del 2018, dos grandes bloques de fuerzas político-electorales. Y que veníamos de Bueno, los el presidente años... ya hasta apodo les puso, ¿no? Unos son unos con C y otros son unos L, ¿no? Sí, los que están conmigo, los que están contra mí, unos son de esta manera y exactamente, otros entonces ya hizo una división. Sí. Es parte que corresponde a la polarización que se ha venido dando de manera en México general. y en el mundo, ¿no? En el mundo, social, en el política, mundo. electoral. Es está parte de esa la polarización. retórica, es parte de la retórica política, puede afectar, etcétera. Pero a lo que vamos es que México viene de un sistema de partidos que no era competitivo hasta los años 90. Una sola fuerza política ganaba la elección e inclusive comentabas el 76, ¿no? Sí. Esta parte, o sea, no había competencia política. Para que un sistema democrático funcione, se necesita competencia política y es indispensable el rol de la oposición. Claro. ¿Por qué? Porque la oposición es la que da la alternativa viable al votante en la siguiente elección. Si un sistema no tiene oposición, el sistema se empieza a vaciar. Es importante que los partidos, con todos estos instrumentos que hay legales y que, recordemos, los que pueden cambiar las reglas del juego son los profesionales de la política, a través de los partidos y sus legisladores. Son los que pueden cambiar si quieren precampañas, si quieren gobiernos de coalición, esta parte. Y también se vale esta disidencia de decir, yo no quiero esto. O sea, entre más fuertes sean nuestras instituciones, vamos a ganar todos como ciudadanos y como sistema político. Entre más frágiles sean nuestras instituciones, el trabajo de Juan Lins es bellísimo, es la quiebra de las democracias. Más que México viene de un sistema que no era competitivo, logramos competencia, logramos alternancia, y el reto está en si logras ganar, hacer operativamente el gobierno de coalición. Más allá de la cartera de comunicación. Sí, ahí está el reto, ¿no? Más allá, ¿y cómo lo puedes quitar? Pues con los programas políticos. Un programa electoral. Perdón, que una campaña, no sé si del tiempo, justo para detallar el tema del programa, porque ahí es donde estaría
me parece el factor diferenciador para eventualmente atraer a un votante. Mi ¿no? simpatía, mi ideología se tiene que traducir en una política pública Exacto. aplicada. Pero eso está como muy sofisticado en el sentido de... ¿Estamos soñando? Tú sabes que no, las campañas electorales son rápidas. Los programas... Y tienen que ser atractivas. Claro. Los programas y la forma de cómo se comportan los partidos lo tenemos diariamente. Cómo votan en la Cámara de Diputados, si están cohesionados o no, cómo aprueban los presupuestos. O sea, toda esa parte está fragmentada la información. Pero, Igor, hay una incongruencia total, porque ellos son quienes hacen las propias leyes, ellos son quienes hablan de las precampañas, quienes determinan cuáles van a ser las reglas de las campañas y demás, y ellos terminan torciendo la ley. Pero esa es la responsabilidad de la clase política, y lo dices muy bien. No es un problema nada más de diseño institucional. O sea, diseño institucional, ¿qué entendemos? Las reglas formales, cambios, reformas electorales, etcétera. Es un problema de actitudes políticas. ¿Por qué? Porque si la clase política es quien diseña, aprueba las reglas del juego y luego parte de esa clase política no las cumple, pues tenemos ahí como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Este cuento bellísimo. En la ley sale Dr. Jekyll, se sientan, la formalidad política impecable, pero en la práctica, en la realpolitik, sale Mr. Hyde. Y entonces esa dualidad nos lleva muchas veces a lo que tenemos en este momento. Empezamos con las precampañas. La verdadera precampaña se dio en el Estado de México antes de que empezaran las precampañas, sin reglas, sin reglas. Sin piso parejo. Con espectaculares, con una parte velada, y que eso, lejos de favorecer el sistema institucional, pues lo debilita. ¿Por qué? Se entiende que es la lucha por el poder, pero si ellos saben, lo que decía Ricardo, que de tal a tal fecha, de todas maneras, van a estar moviéndose veladamente, pues mejor adecuamos las reglas del juego. En otros países no pasa nada si el presidente de la República o gobernadores que tienen reelección levantan la mano y dicen, mi reelección empieza el primer día que tomé protesta y hago todo mi trabajo dentro de esta parte, es mi objetivo. La famosa campaña permanente. Y lo mismo pasa con los recursos privados y las aportaciones a campañas. Vamos a un corte y seguimos platicando de las precampañas 2023 en el Estado de México. En los dos procesos electorales anteriores, el de 2017 y 2021, con una participación ciudadana cercana al 54%, la alianza PRI, PAN, PRD logró rebasar en votaciones a la alianza formada por Morena, PT y Partido Verde, aun cuando las encuestas se mostraban cerradas. En la última encuesta, presentada por el IEM el 3 de enero del presente año, la diferencia porcentual de preferencia entre las dos fuerzas políticas contendientes es de apenas 0.2%. Estamos de regreso, ni más ni menos, platicando de las precampañas 2023 aquí en el Estado de México, que lo que pasa políticamente aquí, pues parece que pasa en el país, ¿no? Retumba. Otra vez el Estado de México siendo punta de lanza y diciendo, ¿qué creen que aquí vamos a tener gobiernos de coalición? Creo yo gane quien gane, porque pues el Verde Ecologista y su dirigente en el Estado, Pepe Cutulén, ya dijo con mucha claridad, incluso en eventos públicos en frente de su precandidata, que esa es una coalición de gobierno. Habrá que ver si se la cumplen. Habrá que ver, no solo si se la cumplen. Digo, si es que llegaran si a se ganar. la cumplen a sus votantes. Aquí lo que está en juego no son los partidos políticos de quien siempre hablamos. Es la voluntad del electorado. Exacto. Quien diga, yo quiero que se respete, que voté por una alianza de gobierno y voy a tener esa representación. Y ojo, sobre todo de las minorías, que las minorías van a decir, híjoles, esta es alianza. Hoy no están en duda las alianzas. Ya se dieron en México. Ya es un hecho. El PRI, el PAN y el PRD ya ganaron. Ya opera. Pasó, bueno, el PAN, ¿no? El eterno partido opositor, y el PRD, la decisión del PRI juntos, ¿no? Y el presidente diciendo, pues es que son todos contra mí. Sí, sí son. Esto, y yo creo que es válido, ¿no? No, claro. Es válido, pues, sobre todo porque es evidente que Morena
a través del presidente, y el presidente lo ha hecho tan evidente, retornar a esa hegemonía de un partido político, ¿no? O sea, ahí es donde está. En esta elección, el PRI se está jugando su sobrevivencia y creo que eso es claro para todos. Es muy claro. El PAN, bueno, pues también de alguna manera, aunque el PAN quedaría un poco más fuerte, incluso que el PRI. El PRD, bueno, del PRD no hablemos, ¿no? Pero también sobrevive. Encontró una fórmula para decir yo sigo existiendo. Claro, como la han encontrado muchos de los partidos pequeños. O sea, que se han sumado en estas también alianzas. En este momento quizá no le daría los votos para el registro, pero sí los recursos públicos, claro, que es lo que están peleando los otros partidos en la candidatura común entre Morena, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Así es. O sea, que le están dando una sobrerepresentación. Claro. O sea, votos que jamás han tenido. Esa es la pelea en estos momentos en el DIEM sobre esta candidatura común. Y bueno, pues la otra alianza, que es una... ¿La del PRI? La del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Bueno, que es una coalición en el que cada quien va a tener sus votos y que aquí van a tener que trabajar en serio para ahí mantener sus recursos, pero del otro lado, pues el Verde y el PT se pueden tirar a la hamaca, ¿eh? Ahí pueden decir, pues sí, tú, Morena, tú échale. Fíjate, Diana, decías fuera del aire, ya hice la cuenta de la lista nominal por municipio y están divididos a la mitad. La campaña está en juego, ahí están parejitos. Y quien parece puede decidir el voto, otra vez, es el voto indeciso. Exacto. Que en el Estado las encuestas reflejan cerca del 15%. Pero un elector indeciso pues, va a ver a los perfiles, va a voltear a ver a la precandidata A y luego a la precandidata B. Bueno, a las candidatas de facto A y a la candidata de facto B. Pero va a decir, a ver, estoy viendo sus eventos públicos en pantalla y van dirigidos unos a los priistas, otros a los panistas, otros a los perredistas. O sea, yo imagino, por ejemplo, a la precandidata de Morena, que es un partido de izquierda, un partido que en su concepto es liberal, cuando le habla al Verde Ecologista, que se ha pronunciado absolutamente pro vida, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a decir? O sea, va a decir, yo soy pro comunidad gay, pero al mismo tiempo estoy contra el aborto. Choque, o sea, cortocircuito, ¿no? Al electorado. O sea, ¿quién voy a ver? O más bien, desdibujemos las ideologías y entendamos que se sumaron a un perfil. Y vamos a ver esa candidatura. Y luego, además, ¿qué gobierno vamos a ver? ¿También el del perfil? Ese es el punto. Yo creo que precisamente en este voto indeciso, que de acuerdo con los estudios que se han mostrado, está por arriba del 32-35% de la gente que dice todavía no decido. Y es ahí donde entra el tema de la campaña precisamente. Es decir, ese periodo en el que hay una diferenciación que ahora es muy corta, va de abril al último día de mayo, ¿no? al 30 de mayo si no me equivoco, y en esos 2 meses es cuando se tiene que concentrar los mensajes, porque la gente en realidad, lo que decía Igor hace rato, ese tipo de cultura política no la tenemos. El Instituto Electoral hizo un estudio precisamente sobre cultura política en jóvenes y se identificó que prácticamente el 60% no se identifica con las instituciones. Pero o sea, jóvenes. No, la coincidencia era con jóvenes y personas adultas. O sea, es un fenómeno que está extendido en la sociedad en general y ahí es donde pero te das cuenta Ricardo, por qué no más de la participamos. política, si hay algo que podemos decir de nuestra sociedad en el mundo en el siglo XXI es una absoluta pérdida de identidad y de fortaleza institucional. Pérdida de ideología, pérdida de identidad y también, yo creo, un desapego de las instituciones con la ciudadanía y de la ciudadanía con las instituciones. Claro. Porque si bien observamos en la estridencia de la comunicación política y las notas y las fake news y todo este asunto de la posverdad, información negativa, eso no nos da los elementos suficientes para hacer una valoración. En estricto sentido, y se ha demostrado también desde la parte de las neurociencias, tomamos decisiones muy por impulso, ni siquiera por un tema tenemos racional. Un exceso de información pero también, finalmente ¿no? es evolución de la política, claro, ¿no? Totalmente o sea, de acuerdo. Eso de las alianzas, aunque sean diferentes ideologías, bueno, pues van a tener que ponerse de acuerdo Totalmente de alguna de acuerdo. manera. Pero y los eso electores no abrirá van a un tener... riesgo para el ejercicio de gobierno. A ver, lo que decía Rodrigo.
el ejecutivo es de un color, ¿no? El que sea. Y resulta que tu secretario de Finanzas por estos acuerdos es de otro color. Y si ese funcionario comete una irregularidad, ¿cómo vas a operar en el ejercicio de gobierno? Puedes crear una crisis institucional compleja que ha pasado en los sistemas parlamentarios, donde entras en una inacción porque pues ahora ya hay peleas de carácter político en ese ejercicio que tendría que ser totalmente ejecutivo. Pero no sin perdamos- coalición pasa. Pero, Al presidente tenemos a 3 exsecretarios de Hacienda que él nombró pegándole todos los días en redes sociales. Pero ya no están no tienen el acceso a la institución, que esa es la diferencia. Recordemos que otros presidentes o gobernadores o demás han metido a gente que no es de su partido y ha funcionado. O sea, porque son buenos perfiles, porque conocen. Aquí el Pero tema... no había un acuerdo por escrito que era donde lo te que yo obligabas decía, a un porcentaje. claro, pero que era lo que yo decía hace rato. A ver, sí, pero meta tus mejores perfiles. Y si hay una falla, o sea, el tema es que se pongan de acuerdo. El primer paso, ya lo decíamos, está dado. O sea, se va evolucionando. Yo no sé si se evoluciona. Bueno, lo que pasa es que creo estamos, sí. estamos, Yo digo que hay estamos un muchos cambio. pasos atrás para Sí, decidir sí. si funciona o no funciona. Porque no se ha hecho. Pero es una realidad. Involución sería lo de las instituciones, desaparecer las instituciones. Sí, claro. Que eso sí sería gravísimo. Pero ahí, O sea- ahí hay una nueva forma de comunicación política desde el 18. A ver, si tomamos el sistema político mexicano y lo vemos cómo está diseñado, los ejecutivos históricamente tienen un centro de gravedad político en nuestra historia fundamental, ¿no? Cuando se hace la República, el Ejecutivo se privó que tuviéramos una institución donde, si el presidente de cualquier partido político es el presidente de la República, jefe del Estado. A partir de los años 90, el legislativo empezó a tomar un rol político importante. Cuando en el 97 se pierde la mayoría, y entonces tienes que hacer este tipo de alianzas y el presidente empieza a convivir. El 2018 le da al presidente López Obrador una mayoría que en sus primeros 3 años le permitió tener como esa holgura dentro de esa parte. Bueno, toda esta parte, la política es social. Es decir, la política no se hace individualmente, lo que acaban de decir, y es conflicto y es confrontación. Las confrontaciones políticas son muy ríspidas dentro de los propios partidos y dentro de cualquier campaña. Lo que estamos observando muchas veces es esta discusión institucional, que es fundamental de cualquier Estado. Como dices, las instituciones tienen que transformarse, evolucionar, y las instituciones pues, participan fundamentalmente la clase política. El ciudadano tiene una información asimétrica de la que tienen los políticos profesionales. Y me gustó un tema que está un poco fuera de la discusión, pero lo dijo Rodrigo, yo creo que una variable fundamental de esta elección son las votantes y los votantes. Y Ricardo tomaba un estudio que hizo el Instituto Electoral de la Cultura Política de los Jóvenes en el Estado de México en el 2018, y ahí hay datos muy interesantes, muy relevantes. Los jóvenes no se informan políticamente a través de las redes sociales principalmente. La televisión sigue siendo un canal fundamental. Segundo dato importante, después de casi 3 años de pandemia, ojo, ¿cómo van a votar estos jóvenes que estuvieron 2 años en pandemia y que de repente se van a enfrentar a su primera elección constitucional? No lo sabemos. Nos vamos. Y los jóvenes en el Estado de México tienen un porcentaje fundamental. Entonces, el votante mexiquense, si hacemos una cuenta para atrás, ¿cómo se ha comportado? En el 99 le dio a un partido político, en el 2000 federal, campaña diferente, otro partido político. Es un votante muy pragmático también. Eso... Y 100% de perfiles. De perfiles. Si dices la ideología del partido, lo es- vomita, te dicen, no, ¿cómo? Pero la ideología, vamos a ver, lo expresaste muy bien hace rato. La ideología tiene que ver con valores, con ideas, con esta parte. Alguien que en sus valores internos está la conservación de la vida, de esta parte, tiene una ideología. Alguien que ve los valores de temas polémicos ideológicos son eutanasia, aborto y matrimonios
de personas del mismo sexo. Ese es, cuando te pones esos temas, están los estudios Adopción de entre personas adopción del mismo también. Lo acabamos de ver en Estados Unidos. Lo acabas de ver. Consumo de marihuana también. Bueno, el ¿no? Verde hasta planteó Y- pena de muerte en algún momento. Sí, ¿no? bueno, y la otra es que los partidos no son homogéneos a nivel nacional. Si le preguntas a un legislador en cierta entidad del país, Claro. que puede ser como partido de izquierda, liberal, vota con sus valores conservadores. Claro. Entonces, esta riqueza que tenemos a nivel local, creo que para el caso del Estado de México va a seguir dando mucha información política, porque además es una campaña, un proceso electoral, que los propios políticos y las personas, las políticas, lo enlazaron con el 2024. Claro. Bueno, siempre ha Siempre. pasado en el Estado. No, pero ahora es más, ¿no? Porque inclusive ahora es arrancaron, más. cuando arrancan en septiembre de este año, y que viene en el caso de Morena, en este evento que hacen público, empiezan en septiembre y lo enlazan con las figuras de aspirantes a la candidatura presidencia. de Morena. Sí, de acuerdo. Entonces ya empieza, y Diana lo acaba de decir, hay un partido político que se está jugando parte de su viabilidad política, y el Estado de México históricamente pues fue o es un estado donde el PRI ha hecho una formación de cuadros, ha hecho una estructura importante y que inclusive ha sabido cohabitar cuando no es gobierno federal. Entonces, esta elección para el PRI sí es muy importante, como también lo es para todos los partidos. Vamos a un corte y regresamos a platicar de las precampañas y las campañas en el Estado de México. Ante el inicio de las precampañas electorales en Coahuila y Estado de México, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, afirmó en un video publicado en su cuenta de Twitter: hago un enérgico llamado a todos los actores políticos a conducirse con legalidad y aprovecho para recordar que en los procesos electorales del 2023 no se aplica ninguna reforma al marco legal, publicada o por publicarse, ya que ninguna de ellas se llevó a cabo en los plazos constitucionales establecidos para ser vigentes en las elecciones de esos dos estados. Las reformas a la ley sobre coaliciones electorales y de gobierno comenzaron en 1946 con el establecimiento de plazos y objetivos para formar una coalición electoral. Más adelante, en 2014, con la Ley General de Partidos Políticos, se llevó a cabo la última reforma electoral que estableció 3 tipos de coaliciones: total, parcial y flexible. El 30 de septiembre de 2022, el Congreso mexiquense aprobó la Ley de Gobierno de Coalición. Con esta ley, los partidos políticos que ganaron en coalición tienen un marco legal para formar gobierno y gobernar cuando ganan las elecciones. Estamos de vuelta, ni más ni menos, platicando de las precampañas, pues ya casi campañas electorales en el Estado de México y de lo que implican los gobiernos de coalición. El reto de salir a buscar el voto en un estado multicultural, un estado donde cada región es diferente. Y para continuar, vamos a mi parte favorita, yo le digo sin anestesia, que son preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Y nos dice Paquito 12, en todo el Estado de México yo veo espectaculares en las revistas que nadie conoce, en las que supuestamente ponen en primera plana a los candidatos y aspirantes. ¿Por qué hacen esto los políticos? Era lo que yo comentaba hace rato, Rodrigo. O sea, finalmente encontraron ahí esa forma. El recoveco en la ley. Sí, en la ley. O sea, la misma ley que ellos hicieron, que ellos escribieron, buscan cómo torcerla. Era como tu mamá diciéndote de niño, ponte tu castigo, mijito. Sí, Bueno, claro. lo voy a Y poner, están yo lo partiendo diseño, ¿no? desde el año pasado, o sea, cómo todos los aspirantes, ya sea a la presidencia o a las gubernaturas, o sea, se ponen en espectaculares con con una revista, con la portada de una revista. Entonces, utilizándonos incluso los medios de comunicación, o sea, para que ellos tuerzan la ley, que ellos mismos hicieron. Eso es lo que debería, lo que decía hace rato Ricardo y que comentábamos.
O sea, a ver, mejor abramos todo esto. Claro. Mejor hay que decir, sí, vamos, pues vamos a presentarnos. Y hacer discusiones más a fondo, porque yo en lo personal coincido lo que se comentaba, ¿no? Es parte de un cambio, no sé si evolución para bien o para mal, habrá que ver los resultados. Como bien lo señalabas, es poco tiempo para saber qué resultado va a dar, pero me parece que sería mucho más sano y enriquecedor tener discusiones abiertas entre quienes aspiren antes, durante el periodo de campañas y precampañas, porque como bien decía Igor, pues ahora la precampaña inició desde marzo del año pasado, ¿no? Y se aventaron ahí 6, 7 meses empujando y posicionándose y buscando los recovecos de la ley, y eso a mí me parece que es lo que genera desafección por parte de la ciudadanía, porque es cuando dices, oye, ellos mismos son los que ponen esas reglas, ellos mismos encuentran cómo darle la vuelta. Pues ¿de qué se trata? Mejor hablemos transparentemente, expon cuál es tu perfil, cuál es tu trayectoria, que eso me parece que es importante, cuáles son los resultados, cómo piensas que se debe resolver. A mí verdaderamente me parece medio infantil el que no puedan hablar de problemas, no puedan hablar de propuestas en la precampaña, no puedan hablar de cómo van a resolver cosas, cuando ya están en franca operación y competencia. Así, y lo único que se les está dando a la gente es, pues es buena onda o no es buena onda, ¿no? Perfil, guapo, ¿me no gusta el está perfil guapo. o no me gusta o sea, el pues perfil? si no los queremos, no los queremos para compadres ni para comadres. Claro, o sea, claro. lo que queremos son las propuestas. Así es. Son propuestas. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a obtener si Y es hay- que ganan, no? Hay otro tema ahí importante de esto que dices, velado, ¿no? Estas campañas veladas desde antes de la aspiración. A ver, las personas que se dedican a la política, pues su vida es la política. Entonces quieren otro cargo de está representación y eso es la parte. Se requieren políticos y políticas para administrar, dirigir gobiernos. La cuestión aquí, y es delicada por la historia de México reciente, es el tema de los dineros en la política. Ese es un tema Que es muy fundamental. gris. Por eso, lo acabas de Está tan mencionar. sobreregulado que es muy gris. Entonces, ¿qué pasó? En la reforma del 96, después de la elección del 94, recuerden que el presidente Zedillo hace una declaración a medios y dice, fue una elección legal pero desigual. Un solo partido se llevaba el 80, de cada 10 pesos, un partido gastaba 8 y lo demás se iba. Entonces tuvieron que meter acceso a medios y todo un entramado. Bueno, eso tiene, ya pasaron décadas y lo que hemos visto es lo que mencionó Diana hace rato. Como el incentivo para a veces pasar los topes de campaña no es perder la elección. Recordemos amigos de Fox y Pemex Gate en el 2000. Es decir, ganaste la presidencia. Se demuestra 2 años después, o bueno, años después que infringiste los topes de campaña, se te hace una multa, la más onerosa del momento, pero no perdiste el cargo público. Y cuantificable contra el manejo de un presupuesto Claro. de un exorbitante, ¿no? Claro, entonces ahí ese es otro pendiente para el legislativo. A ver, tú violas la ley en esta parte. ¿Hasta dónde este incentivo? Llevas 2 años de gobierno, 3, se convoca nueva elección, ¿no? Acabamos de demostrar, tribunal, tal, y entonces ese incentivo que puedes perder el cargo puede también contribuir, pero el tema de los dineros, en toda campaña política se requiere recursos. Claro. En México el problema es que hay 2 problemas importantes que creo que no se pueden soslayar. Uno es la desigualdad social, es decir, ¿cuánto tiempo más vamos a invertir estas generosas cantidades? Ya están compitiendo, ya hacen alternancia. Y otro tema que es muy delicado es el recurso del crimen organizado que llegue o que llega a las campañas. Si esas 2 cuestiones no se meten a profundidad, pues va a haber un problema de desigualdad de esta parte, porque se privó por el financiamiento público. El 90% es público. ¿Por qué? Para que no entraran intereses ajenos. Que es un poco falaz, ¿no? Por eso, pero fíjate, ahí está el problema. Si con el tema de desigualdad sigues inyectándole a esta parte y hay un grado de desafección, el voto, que es un instrumento fundamental y que hemos avanzado en décadas, pues se va vaciando. Pero el otro tema es más grave, que el recurso del crimen organizado empiece a llegar.
Colombia. Y el recurso económico y luego el recurso de la Exactamente, pistola, de no votes o exactamente. votas. Colombia, Sí. recuerden lo que Hemos le visto costó en a algunos Colombia. municipios, ¿eh? Lo que le costó a Colombia salir de esa dinámica, porque se vuelve una espiral de violencia. No, pues Colombia tuvo candidatos narcotraficantes a su Exactamente. asamblea, como lo fue Pablo Exactamente. Escobar. Y ya lo dijo Rubén Moreira hace poco. El narco pone candidatos y también mata. Bueno, candidatos. ese es un tema que Bueno, debe lo estar ahí. vimos, el candidato a Tamaulipas, lo asesinaron en su camioneta en la carretera que fueron a Nuevo Laredo, ¿no? ¿Se Digamos, son acuerdan? temas muy Una graves, escena son temas muy espantosa. graves que están ahí. Cosa Segundo, horrible. la precampaña, lo mencionabas muy bien. Bueno, y entonces, ¿para quién es la precampaña? Dejaron ir, están dejando ir una oportunidad de oro. Las dos precandidatas únicas es el militante, el simpatizante. El militante es una figura que se ha ido vaciando dentro de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ya no aporta recurso y porque no es necesario para salir a difundir tu programa, tu candidatura en todo el mundo, ¿eh? O sea, la figura del militante se restringió. Entonces, tienes una legislación que te dice, solo te vas a referir a los militantes. Lo decía Rodrigo, grande el cargo, esta publicidad es, ahí checamos nuestra miopía, ¿no? Si no está tan alta, está dirigida solo a los militantes del partido. Hay militantes, sí hay militantes en los partidos políticos, que se llevan, muchas veces lo hacen por convicción, por un tema ideológico, y que hay un sector que sería el momento de aprovechar los partidos para fortalecer ese militante. Al final pueden ser hasta cuadros para el propio partido político. Claro. Porque todas las campañas, es muy difícil, pedimos, ¿no?, que sean estadistas, que lleguen y que el político diga, bueno, voy a hacer... Los políticos se mueven por elecciones dentro de un sistema democrático y de por competencia. Sentimientos, ¿no? Lo Claro, que llama o no llama por a la elecciones. gente. ¿Cómo vas a poder hacer una política pública si no estás sentado en el Ejecutivo? ¿Cómo la vas a ejecutar? ¿Cómo la vas a poder hacer? Entonces, la elección va marcando un ritmo. Pero las mujeres que se han dedicado a la política y políticos exitosos han logrado ver, aparte de su trabajo político, quién viene atrás. Y quién viene atrás, una parte que puede ser pequeña, y esos son los militantes de los partidos políticos. Y mientras no haya otra organización que nos permita acceder al poder, digo en México y en el mundo, los partidos van a seguir siendo instituciones fundamentales. Vale la pena cuidarlas y vale la pena también exigirles estos dobleces, esta parte que menciona Diana, y se les puede exigir desde diferentes medios, los medios de comunicación, la sociedad más organizada. Es decir, tenemos una tarea pendiente que no está acabada en esta elección y que la precampaña y lo que viene después nos va a dar muy buena información política de la clase política que tenemos. Claro. Yo creo que esa ya la tenemos, ¿no? Yo creo que no, esa porque es información diferente, ya no, está. porque vamos a decir, esto que acaban de decir, lo que decías tú, gobiernos de coalición, es una información adicional. Y la memoria del votante, por la misma saturación, es de corto plazo. ¿Quién va a estar leyendo toda esta parte? Pues solo los analistas. O tal vez te interesa lo que sucede en ese en momento. ese momento. Claro. Vamos a leer la última pregunta, ¿no? Y tenemos un minutito. Quien la quiere contestar. Dice Javier Sinoé de Tlanepantla, y esta pregunta está interesante. Dice, la ley electoral no les deja decir nada, pero por el otro lado, pueden no ir a los debates. A eso me refiero. El modelo de comunicación política está infantilizado, está ya rebasado, porque tendríamos que entrar a estos procesos. ¿Quieres ser candidato? Tienes que debatir. Claro. O sea, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro, pero cuando es el debate, pero no, yo no pasa incluso nada. diría, a ver, ¿qué limitaría yo? Ataques personales. O sea, eso sí lo limitaría. Pero ¿qué sí tendría que conocer? ¿Cómo piensa? ¿Qué valores tiene? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Con quién ha trabajado? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Qué resultados ha dado? Y puntear uno con otro. Exacto. Claro. Y hacia dónde quiere que camine y el sí Estado. Sí le ves la capacidad de un candidato, ¿no? En un debate. Pero bueno, te ayuda. Bueno, los mismos equipos se dan cuenta de la capacidad o no capacidad y entonces los presentan o no los presentan con medios de comunicación. Como que los cuidan y porque si no, ¿qué tal si la riega en una entrevista? ¿O qué tal si la riega en un debate? Es parte de la carrera política. Exacto. Eso ojalá que puedan venir todos. Eso ayudaría aquí. a tener. A mí me encantaría tenerlos aquí. Sí, pero no lo entienden. Se nos fue el tiempo. Eso ayudaría Hagamos a tener otro programa de este tema. Una clase política más profesional. Claro. Muchas gracias, Diana, Igor, Ricardo. Gracias Por estar con nosotros y pues bueno, escuchamos cosas muy interesantes
sobre las precampañas en el Estado de México, ni más ni menos. Hasta el Gracias. próximo fin de Gracias. semana.